Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a una clase del libro El Génesis. Para el día de hoy vamos a contemplar el capítulo número 6, titulado Uranografía General. Como les había comentado en la clase anterior, yo les dije a ustedes que este capítulo pues es tal vez el más importante de esta primera parte del libro, porque de ahí depende que nosotros tengamos las bases para que en el transcurso de los capítulos posteriores podamos entender básicamente todo lo que los espíritus superiores, y en este caso vamos a hablar de un espíritu en especial, que es el que se dio a la tarea de abordar los temas que vienen discriminados o que se contemplan en este capítulo, en el sexto capítulo. Precisamente en base a la extensión que tiene este capítulo, si ustedes han observado ahí en su programación que tenemos para este año, este capítulo yo lo he dividido en 4 partes. Hoy vamos a ver la primera parte y, y así sucesivamente hasta que lo completemos todo. Precisamente yo les dije a ustedes que sería, hace 8 días hablando precisamente de esto, les dije a ustedes que sería una irresponsabilidad de mi parte si pretendiera en una sola clase, en una hora, o bueno, suponiendo que nos tomáramos hora y media, abordar todos los temas que trae este primer capítulo, o sea, este capítulo titulado Uranografía General. Entonces, por eso he tomado la determinación de dividirlo en 4 partes y precisamente le vamos a dar la importancia para que nos quede bien clarificado esta parte, porque ya entramos en materia, como les dije a ustedes hace 8 días, ya entramos en materia básicamente lo que es el génesis, es decir, el origen. Vamos a ver cómo se hizo esta creación, cómo Dios creó el universo y nos creó a nosotros y pues por todo lo demás. Bien, entonces ya sin más preámbulos voy a disponerme en este momento a compartir mi pantalla con ustedes para iniciar el recorrido por las diapositivas en esta primera parte que hemos abordado de este capítulo Uranografía General. Entonces aquí ya me dispongo a presentar mi pantalla. Bueno, entonces capítulo 6, primera parte. Título del capítulo Uranografía General. Y el primer apartado que vamos a abordar se titula El espacio y el tiempo. Si ustedes ven acá, en esta diapositiva yo hice igual que está en el texto, donde dice Uranografía General, al terminar hay un número 1. Si vamos acá en la parte inferior de la diapositiva, vemos aquí un recuadro al lado derecho con el número 1 y está la cita al pie de página que está en el mismo libro. La traje precisamente pues para que nosotros sepamos lo que hace referencia a esto, ¿no? Este capítulo está extraído textualmente de una serie de comunicaciones dictadas a la Sociedad Espírita de París en 1862 y 1863 bajo el título de Estudios Uranográficos, firmados por Galileo. Nosotros ya sabemos que es Galileo Galilei, ya de él hablamos anteriormente en las clases anteriores, hablamos precisamente de Galileo Galilei. Y es este espíritu quien se dio a la tarea de dar estas comunicaciones que forman el cuerpo básicamente de este capítulo titulado Uranografía General. Bien. Acá también en la parte inferior de esta diapositiva tengo la definición de uranografía. La uranografía hace referencia o dice que es la parte de la astronomía que estudia la descripción de los cuerpos celestes, es decir, de los astros, de los globos, de las estrellas, es decir, todos los cuerpos celestes que ocupan en el universo, pues hace parte de la uranografía. Este término uranografía tiene 2 sinónimos, es lo mismo que decir astronomía o decir cosmografía. El término
que se usaba para la época de la Edad Media básicamente era uranografía. Para la época de Allan Kardec era muy corriente usar todavía uranografía o utilizar cosmografía. Pero después, ya hacia finales del mismo siglo XIX, a medida que ya esta ciencia, esta uranografía comenzó a avanzar y a tomar un cuerpo más científico, digámoslo así, pues ya se determinó o se le siguió dando el nombre de astronomía. Y así es como en la actualidad, pues todos sabemos que esta ciencia que se encarga de estudiar precisamente el universo se llama astronomía. Bien, entonces lo hice ahí como una especie para complementar y saber ese término de uranografía qué es. Entonces ya sabemos que es la parte de la astronomía que estudia la descripción de los cuerpos celestes. Bien, entonces ya dejando sentado que quien dictó todas las comunicaciones dadas entre 1862 y 1863 a la Sociedad Espírita de París fue Galileo Galilei, y lo que vamos a hablar obviamente en este capítulo de uranografía general, todo ha sido bajo la autoridad de Galileo Galilei. ¿Qué nos dice aquí Galileo Galilei iniciando este capítulo? Él dice que se han dado muchas definiciones acerca de la palabra espacio, y dice que la más difundida hace referencia a que el espacio es lo que existe o lo que separa dos cuerpos. Eso sería el espacio. Si tomamos dos cuerpos o dos puntos en un lugar determinado, de un punto al otro o de un cuerpo al otro, esa extensión sería la que nosotros denominamos espacio, la distancia que separa esos dos cuerpos. Y de aquí dice Galileo Galilei es que se han valido ciertos sofistas o ciertos teólogos, ¿cierto? Para establecer que donde hay cuerpos, obviamente, entre dos cuerpos hay espacio, ¿cierto? Pero donde no hay cuerpos, obviamente dirían ellos que no hay espacio. Entonces, sobre esta misma premisa, pues basaron sus estudios todos estos doctores de la ley, digámoslo así, estos teólogos, que se dieron a la tarea de hablar de Dios, de la creación, etcétera, etcétera, eximios estudiosos de la teología, para decir que el espacio es necesariamente finito. O sea, la postura que colocaba la Iglesia Católica y los teólogos en ese entonces, pues era afirmar que el espacio es finito, o sea, que tiene un fin, que termina en alguna parte. ¿Por qué? Porque decían, hasta donde hay astros, hasta donde haya cuerpos celestes, pues hasta ahí es el espacio. Y si de más allá no hay más cuerpos, pues ya, pues obviamente existiría la nada. Y hasta ahí terminaría el espacio. Entonces, diciendo ellos que si los cuerpos son limitados en número, pues no pueden conformar una cadena infinita. En esto se basaban ellos para afirmar esto. También nos dice aquí Galileo Galilei que se han dado otras definiciones acerca de espacio, donde se puede decir que el espacio es el lugar donde se mueven los mundos, es decir, los planetas, los soles, las estrellas. También se puede decir que es el lugar vacío donde se agita la materia. Y dice aquí Galileo Galilei que pues por ahora lo importante es dejar todas estas definiciones que nada definen y vamos a ver lo que realmente es el espacio. ¿Listo? Vamos a ver nosotros qué es el espacio ya directamente desde la postura que nos dan los espíritus y en especial Galileo Galilei. Como ustedes ya vieron la vez pasada, hablamos del trabajo apoteósico que hizo Galileo Galilei basándose obviamente en las posturas que tenía Nicolás Copérnico acerca del heliocentrismo y cómo con Galileo Galilei se terminó de dar la estocada final para que se cayera el paradigma del geocentrismo, en el cual la Iglesia Católica, pues que era como la máxima autoridad a nivel eclesiástico y a nivel teológico en la Europa de la Edad Media, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, obviamente la Iglesia se oponía al heliocentrismo que había
del que había empezado a hablar Nicolás Copérnico, y que otros hombres también de ciencia, otros astrónomos y filósofos, como matemáticos, como el caso de Johannes Kepler, el alemán, pues estaban hablando acerca de que el Sol era el centro del universo. Entonces Galileo Galilei, con su invención del telescopio, pues logró determinar, inclusive vamos a verlo más adelante en el desarrollo de este mismo capítulo, como el mismo Galileo Galilei descubrió que cuando ya hablemos de los satélites naturales, obviamente, de las lunas que tiene cada planeta, pues él descubrió las lunas, las más grandes del planeta Júpiter y del planeta Saturno. Gracias a ese telescopio, entonces, ahí vemos la importancia de este espíritu y cómo ha venido aquí a aportar sus conocimientos a este capítulo. Vamos a continuar con la segunda diapositiva y vamos a hablar aquí ya directamente del espacio, pero ya no desde la conceptualización que le estaban dando los teólogos o de la conceptualización normal que le daba el común de la gente, sino ya desde la conceptualización que da la doctrina espírita como tal. Entonces dice aquí Galileo Galilei que para tener una idea de lo infinito que es el espacio, entonces él coloca un ejemplo y dice que vamos a suponer que nosotros en este momento vamos a partir de la Tierra, ¿cierto?, hacia un sitio cualquiera del infinito. Y dice que vamos a partir, vamos a suponer que estamos montados en un vehículo, en una nave, o bueno, cualquier objeto que nos pueda transportar, y vamos a suponer que vamos a viajar a la prodigiosa velocidad de la luz, que es a 300.000 kilómetros por segundo. O sea que es una velocidad grandísima, digámoslo así. Decimos que recién dejando el planeta, obviamente, y partiendo en esta nave como tal, pues vamos a encontrar que recorriendo ya millones de kilómetros a esa velocidad, pues vamos a recorrer millones de kilómetros, nos vamos a encontrar ya en un sitio lejano desde el cual vamos a voltear la mirada y vamos a mirar la Tierra y vamos a ver la Tierra ya como una pálida estrella, como un puntico pálido en la distancia, ¿verdad? Y dice que un instante después, siempre siguiendo la misma dirección, llegaremos a donde se encuentran estrellas muy lejanas, apenas visibles desde la Tierra, ¿sí? Ya llegaremos a esas estrellas y desde allí volvemos la mirada hacia la Tierra y nos damos cuenta que ya no la vemos y que inclusive nuestro Sol, con lo grande que es para nosotros en relación al tamaño que tiene la Tierra, pues tampoco ya lo vamos a ver. Él va a empezar a ser ya eclipsado por la misma extensión que nos separa, ¿cierto? Y ahí dice aquí Galileo que si seguimos en este aparato o en esta nave voladora, alejándonos a la misma velocidad y atravesando sistemas planetarios, islas de luz etérea, vías lácteas, o sea, galaxias, y parajes suntuosos donde Dios sembró mundos con la generosidad que sembró las plantas en la misma tierra, o sea, en mucha abundancia. Y dice que algunos minutos, que hace tan solo algunos minutos que marchamos de la Tierra y ya nos separan de nuestro planeta cientos de millones de kilómetros. Y dice que miles de mundos hemos pasado y hemos atravesado y hemos visto ante nuestros ojos. Y sin embargo, dice aquí Galileo, dice, no hemos avanzado ni un solo paso en el universo. Si avanzamos durante años, durante siglos, miles de siglos inclusive, ya no son años luz, sino siglos y miles de siglos y millones de periodos, y a la misma velocidad, dice él que ni aún así habremos llegado al final del espacio, ¿cierto? Aún así no habremos encontrado la parte final del espacio y tampoco habremos avanzado un puntico más en ese espacio. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Dice aquí Galileo, que el espacio es infinito, es decir, no tiene fin. Y dice aquí, resulta imposible asignarle un límite alguno al espacio. A pesar de nuestra dificultad para concebir lo infinito que es, nos es más fácil ir eternamente por el espacio con nuestro pensamiento, ¿sí?, a detenernos en un sitio determinado
y pensar que después de eso vamos a encontrar el final, ¿cierto? Entonces ya podemos dejar por sentado, basándonos en lo que nos acaba de decir aquí Galileo Galilei, que el espacio es infinito, no hay un término del espacio, no podemos encontrarle un fin, una última frontera, no la podemos encontrar. Acá en esta imagen yo les traigo a ustedes eh, esta figura que representa el símbolo que obviamente como desde el año 2004, 2005 y sobre todo cuando empezamos este nuevo milenio, el tercer milenio, pues se puso muy de moda a hablar del infinito, de, de la nueva era, y pues este es el símbolo. Obviamente ya se ha hecho una convención internacional y todo el mundo cuando ve este símbolo pues ya reconoce que es el infinito. Es como ver un 8 acostadito, básicamente. ¿Por qué? Porque da la vuelta, vuelve y cruza, vuelve sobre sí mismo y sigue. Este es el símbolo del infinito. ¿Qué quiere decir? Que el espacio para nosotros y para los espíritus obviamente es infinito. Bueno, vamos a continuar. Pasamos a la tercera diapositiva y ahora vamos a hablar del tiempo. Ya hablamos del espacio, ahora corresponde hablar del tiempo. Vamos a ver qué es el tiempo y qué sucede con el tiempo con relación a la eternidad, porque igual son dos términos que pues están igualmente definidos, tanto el espacio como el tiempo. Entonces nos dice aquí Galileo que el tiempo es una sucesión de cosas y está ligado a la eternidad. Así como los cuerpos que hablábamos, por ejemplo, las cosas materiales, los cuerpos celestes, los astros, etcétera, están ligados al infinito, es decir, al espacio, y ya sabemos que el espacio es infinito, pues igual la sucesión de cosas o sucesión de eventos está directamente ligado al tiempo. Entonces nos dice aquí Galileo Galilei que vamos a imaginarnos y toma como ejemplo nuestro planeta Tierra nuevamente. Y nos dice que ya no vamos a abandonar la Tierra como en el ejemplo anterior, sino que nos vamos a quedar aquí en la Tierra, pero vamos a imaginar los días iniciales cuando se estaba hasta ahora empezando a crear la Tierra, cuando se estaba empezando a formar. Entonces nos dice aquí, vamos a ubicarnos con la imaginación en el comienzo de la Tierra, en su génesis. Y dice aquí, el tiempo aún no ha emergido, o sea, como obviamente no hay tierra, pues el tiempo todavía no arranca, todavía no inicia. Pero en el momento en que la tierra ya se ha consolidado, se ha formado, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento comienza, dice aquí él, a moverse la balanza del tiempo, ¿cierto? Y a medida que se empieza a mover, empieza a sonar la primera hora, la segunda, la tercera, y empiezan a sucederse los días, las noches, las semanas, los años, y empieza a transcurrir el tiempo, ¿verdad? Nos dice aquí Galileo que más allá de la Tierra, la eternidad, obviamente la Tierra ya inició su periodo, tuvo su nacimiento y comenzó a transcurrir el tiempo para la Tierra. Pero en el fondo, en el espacio infinito, ¿qué existe? Existe la eternidad, ¿cierto? Esa eternidad allá está quietica, está inmóvil, está impasible. Aunque el tiempo está corriendo para la Tierra y no solamente para la Tierra, sino para los otros mundos, para los otros cuerpos celestes, en este caso, por ejemplo, los demás planetas del sistema solar, para Marte, para Mercurio, para Venus, para Júpiter, para Saturno, etcétera, etcétera. Y también para nuestro Sol, es decir, nuestra estrella, al cual nuestros planetas, incluyéndonos a nosotros mismos la Tierra, giramos alrededor de él. Pues ya el tiempo empezó a correr para todos estos astros, ¿verdad? Pero en el fondo, en el trasfondo, pues, está la eternidad. Y la eternidad, pues está allí, como dice Galileo, impasible, inmóvil, ¿cierto? Está quieta. Y esa eternidad, pues, como su misma expresión lo dice, es eterna, no tiene fin. Entonces, puede pasar
cantidad de generaciones en las cuales se pueden contar los años, se pueden contar los siglos. Y nos dice Galileo Galilei que ahora con la misma imaginación vamos hacia el final del planeta Tierra, cuando la Tierra ya está en su momento final y empieza su proceso de destrucción. Llega hacia su hora final, ¿cierto? Y la Tierra ya empieza, obviamente agotada por el tiempo, la materia ya se ha ido envejeciendo como tal, llega a su propia vejez y llega un momento en que la Tierra va a desaparecer. Una vez que la Tierra haya desaparecido, pues aquí la sucesión de hechos que estaba contando ese tiempo se va a detener también. Y ahí, digámoslo así, se interrumpe y termina junto con el planeta. O sea, ese tiempo que se estaba contando para la Tierra se ha detenido y ya no va más, digámoslo así. Entonces dice aquí Galileo que esta sencilla exposición de estos hechos naturales que se originan con el tiempo, pues esos hechos, esos eventos que marcaron el nacimiento de la Tierra, su desarrollo, su evolución, la aparición de los primeros seres, los dinosaurios, después los seres humanos, todas las civilizaciones, etcétera, 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 hasta cuando ya termina el planeta y se acaba, pues esa sucesión de tiempo también queda detenida allí y se termina, obviamente. Entonces nos dice aquí Galileo que el tiempo, ¿qué es? ¿O qué vendría siendo realmente el tiempo? Es como una gota de agua que se desprende de una nube y se precipita hacia el mar. Una vez que cae en el mar, ¿qué pasa con la gota? Se funde con el mar y desaparece. Igual sucedería con el tiempo que se está marcando para el planeta Tierra. Una vez que se termina ese tiempo, desaparece, porque lo que subsiste realmente es la eternidad, ¿cierto? Entonces nos dice aquí él que a pesar de que nosotros los seres humanos queramos o no queramos, pues esto es algo que está ya planificado por Dios Todopoderoso, por el Creador, y las cosas suceden de esa manera, digámoslo así. Entonces cuando termina el tiempo, cuando termina la sucesión de eventos que marcan la existencia del planeta y desaparece el planeta, pues ese tiempo que se estaba contando termina. Igual sucede con toda esa cantidad infinita de planetas. Ellos también tienen sus propios tiempos y si se les hace medición es precisamente para cuantificar esa sucesión de eventos, de sucesos, de hechos, digámoslo así, pero nada más. Entonces lo que realmente existe en el universo no es un tiempo como tal, sino ese tiempo es transitorio para marcar eventos. Lo que existe realmente es la eternidad. Por eso cuando nos dicen acá los espíritus que para ellos el tiempo no existe, es verdad. Ellos no se rigen por el tiempo. Y recuerden el ejemplo que yo siempre les coloco a ustedes en el caso, por ejemplo, del planeta Saturno, que se tarda 30 años de los nuestros en darle una vuelta al Sol. Es decir, el año solar para Saturno es 30 años de los nuestros. Entonces, por tanto, nosotros no podemos. Si un habitante de Saturno nace y tiene 2 años de edad en Saturno, pues tendría 60 años acá en la Tierra. O sea, que Saturno tiene su propio tiempo, la Tierra tiene su propio tiempo. Y esa es la forma real. En eso han fallado los astrónomos y lo más adelante vamos a ver, porque vamos a hablar directamente de la astronomía y todo lo que tiene que ver con el estudio del espacio y todo lo que abarca la misma astronomía, pues nos vamos a dar cuenta que en eso han fallado los científicos en querer basarse en los periodos de la Tierra para poder cuantificar o basarse en la composición física del planeta Tierra, en la composición geológica y pretender que todo el universo pues sea de la misma manera para asegurar que haya vida. Pues con lo cual sería o es una postura, un pensamiento muy alejado de la verdad realmente. Entonces dice aquí Galileo, fuera de los mundos, solo la eternidad llena con la quietud de su luz inmóvil la inmensidad de los cielos y reemplaza esas sucesiones efímeras de tiempos. Efímeras es porque duran solamente el tiempo que dura lo que se esté cuantificando, nada más. Esa inmensidad sin límites, es decir, el espacio infinito,
y la eternidad sin fin, es decir, el tiempo realmente es eterno. Esas son dos grandes propiedades de la naturaleza universal. O sea que en el espacio no hay límite, no hay fin, el espacio es infinito y el tiempo simplemente es una medida para cuantificar ciertos eventos para un determinado suceso, por ejemplo, para un planeta, para un sistema solar o para una galaxia o para una constelación o para una nebulosa, más no para todo el universo. Entonces, por eso nos queda difícil ir a colocarle, como hacen los científicos en la actualidad, decir que no, que es que el universo tiene 10.000 millones de años, otros dicen que tiene 12.000 millones de años, otros dicen no, que tiene 6.000 millones de años. No se han puesto de acuerdo. De acuerdo a esto, no se le puede cuantificar, porque serían millones de años, pero terrestres. Y recuerden que es la medida para el planeta Tierra nada más, no para el universo. Continuamos. Bueno, aquí en la imagen que ustedes ven ahí diferentes relojes, ¿cierto? Y cada uno muestra una hora diferente. Esta es la significación de, digámoslo así, de lo que sería realmente en la realidad como tal, a nivel universal, pues cada planeta tiene su propio tiempo. Los espíritus que habitan ese planeta pues llevarán su cuenta para ellos mismos, más no como hacen aquí los terrícolas que pretenden ajustar su tiempo a todo el universo y eso sería falso, digámoslo así, sería erróneo totalmente. Continuamos. Vamos a abordar ahora el segundo tema que trae este capítulo de uranografía general. El segundo tema que aborda aquí Galileo Galilei es precisamente la materia. Nos dice aquí Galileo Galilei que a primera vista toda esa inmensa variedad que encontramos en la naturaleza, ¿cierto? Las diferentes especies, desde lo más microscópico hasta lo más macroscópico, ¿cierto? Toda la vegetación, todos los animales y todo lo que se encuentra nomás sin salir de nuestro planeta, solamente aquí en nuestro planeta. Entonces hay inmensa diversidad. Dice aquí que es propia pues de un artista, ¿no? La naturaleza pues tiene su manera de expresarse en múltiples formas y en múltiples facetas. Y dice que tan es así que podríamos hacernos esta pregunta. Dice aquí Galileo, dice, hay dos que posean una identidad perfecta o aunque más no sea una paridad de composición, o sea, encontrar dos especies que sean muy similares, no las podemos encontrar. Inclusive dentro de las mismas especies nos damos cuenta que existen subespecies, existen subrazas, digámoslo así. Por ejemplo, un ejemplo, hablemos de los cánidos, de los caninos, de los perros. Encontramos que está el lobo, encontramos que está el perro doméstico y dentro del perro doméstico desen cuenta cuánta cantidad de razas y de mezclas existen y todos pertenecen a la misma especie de los caninos. Y así sucesivamente, por ejemplo, todos los seres de la naturaleza pues tienen una amplia variedad. Entonces, no existe una similitud entre todos, a pesar de que pues pueblan todo el planeta en su vasta dimensión, esa multiplicidad de especies y de variedades que podemos encontrar acá. Nos dice aquí Galileo que hay una diferencia entre todas esas especies, obviamente en sus matices, en su forma externa, en sus colores, los colores de la piel, la forma de sus cuerpos, etcétera, etcétera. Inclusive en el reino vegetal existe una multiplicidad de variedades, ¿cierto? Y todos esos múltiples cuerpos tienen cada uno sus propiedades, tienen su forma de adaptarse al medio ambiente, a la presión atmosférica, a los que existen en el océano, etcétera. Entonces dice que desde los seres que habitan en la parte atmosférica, como los que habitan en el agua, etcétera, etcétera, pues existe una gran variedad. Dice que toda esa diversidad y todo ese tejido químico de las plantas y de los animales y de todo eso, pues sencillamente tienen un solo principio. Es decir, tienen un solo origen. Y ese origen, es decir, todo lo que ha originado esa diversa variedad de materias, de organismos, de composición, de cuerpos vegetales, de cuerpos animales, de músculos, de tejidos, etcétera, etcétera, básicamente
provienen de una única sustancia, digámoslo así, de un único material. Y todas esas diferentes expresiones que vemos en la naturaleza, pues proceden de la misma materia. Y esa materia no es otra más que el fluido cósmico o fluido universal. Es decir, ese fluido universal que da origen a los elementos de la tabla periódica, y esos elementos de la tabla periódica, obviamente eso es lo que da origen a las diferentes variedades, a los diferentes organismos que pueblan nuestro planeta y por ende, por extensión, los demás planetas y todo el universo, obviamente. Entonces, todas esas innumerables variedad que encontramos de esa materia, el fluido universal dio origen a todos esos materiales, a las rocas, a las plantas, a los insectos, a los animales, incluyéndonos a nosotros mismos como la especie animal superior a los seres humanos, pues tenemos ese mismo origen basado en la misma materia que es el fluido universal, el cual pues formó los átomos, y esos átomos o esos elementos de la tabla periódica pues han dado vida a todas estas especies que pueblan la naturaleza. Dice aquí Galileo que estas variedades adoptan diferentes direcciones o diferentes expresiones, obviamente debido y gracias a las fuerzas que gobiernan esa materia. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas fuerzas que existen y que obviamente intervienen para hacer que todo en el universo esté en acción, esté en movimiento, incluyendo los seres vivos. Aquí esta imagen que yo traigo, pues obviamente habla por sí misma todas las diferentes variedades que existen en la naturaleza, de especies, animales, vegetales, minerales, etc. Todo proviene del mismo principio o la misma materia prima, digámoslo así, que es el fluido universal o fluido cósmico universal. Bien, aquí nos dice ahora Galileo Galilei que el ser humano antes de la química pues no podía comprender toda esta expresión de la naturaleza. Los primeros, como vimos, fueron los griegos quienes intentaron de una manera más adecuada poder, digámoslo así, hacerse a una idea de lo que era la naturaleza y todos los, por lo menos los griegos fueron los primeros que hablaron del átomo, hablaron de la unidad de la materia, digámoslo así, hablaron de los átomos, hablaron de los elementos, y fueron quienes trataron y se preocuparon por darle un sentido o entender todas las cosas que existen en la naturaleza, incluyendo al mismo ser humano. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, aparece la química, y dice aquí Galileo Galilei que la química progresó rápidamente, y esa química que en gran parte de la Edad Media estuvo relegada porque obviamente era conocida bajo el título de alquimia, y los que se dedicaban a esa alquimia o a esos estudios alquímicos obviamente pues eran tildados de magos, de brujos, fueron perseguidos por la misma Iglesia Católica bajo los cargos de herejía y todo eso, porque pues consideraban que eran artes satánicas y todo esto. A pesar de eso, pues esa alquimia se vino a transformar en la química y surgió esta nueva ciencia, y que es dice aquí Galileo Galilei que esta es una hija de este siglo, hablando del siglo XIX, la cual hace mérito precisamente a la observación y al método experimental. Inclusive se dedica más a esto que sus otras hermanas, las otras ciencias, por ejemplo, la astronomía, la geología, la antropología, etcétera, etcétera, que hacen parte también del método científico. Pues la química va más allá, inclusive se dedica más a la parte experimental. Y gracias a esos estudios que fue desarrollando esta nueva ciencia, pues asimismo los seres humanos pudieron empezar a entender cómo está conformado
nuestro planeta, cómo están conformadas las plantas, cómo están conformados los seres vivos, cómo están conformados los insectos, los animales. Precisamente la química permitió que se pudiera descubrir y se pudiera desvirtuar esos cuatro elementos que los antiguos hacían mucho renombre, porque se creía que la Tierra estaba formada a partir de cuatro elementos y que todo lo que existía en la Tierra era pues mezcla de esos cuatro elementos, que era el agua, el aire, la tierra y el fuego. Se pensaba que esos cuatro elementos eran los que realmente de los cuales provenía todo. ¿Qué vino a hacer la química? La química vino y dijo, no señor, simplemente el fuego no es otra más que un elemento y es una transformación de la misma materia y que cualquier sustancia que sea combustible pues puede originar fuego, ¿cierto? Y entonces ya el fuego dejó de ser un elemento y se empezó a estudiar la composición química y cómo estaban conformadas las estructuras moleculares de todos los elementos que existen, incluyendo a los seres vivos. Ese es el gran aporte que vino a traer aquí la química y vino a desvirtuar todas esas teorías que existían en el pasado y vemos que en el siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pues la química se constituye como una ciencia verdadera, una ciencia que entra en el campo científico y pues vino a descorrer ese velo y a mostrar cómo está conformada la naturaleza. Precisamente esos principios que empezó a estudiar la química y que empezó a descubrir, pues hizo que ya los seres humanos se dieran cuenta que mediante todos esos elementos que existen en la naturaleza y las diferentes combinaciones y en determinadas combinaciones pueden dar sustancias diferentes, formar cuerpos diferentes, ¿cierto? Inclusive cuando estábamos hablando acá de los perritos y de las múltiples razas que existen, pues los mismos seres humanos se dieron cuenta que combinando una especie con otra se originaba una especie diferente. Hasta en eso se empezó el ser humano a dar cuenta cómo la naturaleza y estos elementos de que estaba conformada, pues ha ido cambiando bajo ciertas leyes y en determinadas proporciones y empezó, digámoslo así, el ser humano a estudiar ese inmenso laboratorio que es la naturaleza. Y esto obviamente sin salir de nuestro planeta. ¿Qué sorpresa nos esperarán obviamente cuando el ser humano pueda llegar a estudiar ya las determinadas organismos o determinadas especies animales que existan en otros planetas? Si solamente en el nuestro y tenemos tan gran variedad de especies, obviamente todo esto nos lo ha ido descubriendo la misma ciencia de la química. ¿Qué nos dice Galileo Galilei? Pues obviamente este estudio pues permitió que los seres humanos pudieran adelantar, pudieran descomponer, llegar hasta la parte más pequeñita precisamente para estudiar cómo está conformada la naturaleza no solamente de nuestro planeta sino de las diferentes especies e inclusive llegar a estudiar al mismo cuerpo humano. Esto nos permitió descorrer también todo eso y desmitificar muchas cosas que se tenían hasta antes de eso con respecto a nosotros mismos como seres vivos. Él les dice aquí que esa inmensa variedad que existe en la materia pues está controlada por unas fuerzas y que esas fuerzas fueron las que presidieron, influyeron directamente en esas transformaciones y generaron las condiciones bajo las cuales se fueron generando toda esa variedad innumerable de especies, de variedades, ¿cierto? Todas esas combinaciones de esa materia hicieron que precisamente se empezaran a formar y la química pues permitió estudiar todo esto desde los gases más raros o más imponderables que no puede tocar el ser humano hasta las cosas más materiales, descubrir cuáles son los elementos más pesados de la tabla periódica, cuáles son los elementos más radiactivos o más potentes. Precisamente se empezó a descubrir todo eso y que obviamente los espíritus vienen a decir, sí, pero todo proviene de un mismo origen, todo proviene de una sustancia primitiva, de una sustancia cósmica, una sustancia que nosotros le podemos dar el nombre de fluido universal, que esa es la sustancia o la materia cósmica de los uranógrafos, dijo acá
Galileo Galilei. En esta imagen que ustedes ven acá, vemos en la parte superior a Antoine Lavoisier, considerado como el padre de la química. Eh, a él se le debe pues haber hecho muchos de los experimentos que vinieron a permitir que la química empezara a ser reconocida como una ciencia, como una parte de las ciencias y a la cual pues muchos seres humanos de su época se empezaron a sumar y empezaron a hacer descubrimientos en el campo de la biología, en el campo de la farmacéutica, en el campo de la química y todos los campos que la química hoy en día a los que se aplica básicamente. Existe inclusive una especialidad de la química que es la ingeniería química, a través de la cual se hacen muchas cosas, inclusive los mismos alimentos. Se mete la química en todos los campos del ser humano, hasta los vestidos, en su alimento, en la farmacéutica, en el estudio de suelos, etcétera, etcétera. En muchos campos la química tiene su aplicación, inclusive hasta en los mismos, en las mismas vacunas y todo esto, para controlar los microorganismos como los virus, por ejemplo. Bien, entonces este es Lavoisier, un hombre muy, muy inteligente. Desafortunadamente él murió muy joven y fue víctima de la Revolución Francesa y fue llevado a la guillotina en el año de 1794. Fue ejecutado porque a los señores de la Revolución Francesa dijeron que pues que la revolución no necesitaba ni químicos, ni necesitaba botánicos, ni nada de eso, ni experimentos raros. Entonces, pues ya era algo kármico, ¿no? Pero pasó a la historia como ser el iniciador y uno de los hombres más inteligentes que dio cuerpo a esta nueva ciencia. Continuamos. Vamos a pasar ahora al tercer apartado que trae el capítulo. Se titula Las leyes y las fuerzas. Vamos a ver qué son las leyes y qué son las fuerzas. Ya hablamos de la materia y hablamos de esos dos elementos importantes que son el espacio y el tiempo. Entonces vamos a ver qué papel juegan ahora las leyes y las fuerzas en todo este proceso de creación. Aquí Galileo Galilei nos coloca un ejemplo y nos dice que si nosotros nos imaginásemos que fuésemos uno de esos seres que viven en el fondo del tenebroso océano, por eso traje yo acá esta imagen que ustedes, estos son seres que viven en las profundidades del océano. Cualquiera de estos, imaginémonos que somos uno de ellos y que vivimos en el fondo del océano, en lo más oscuro, donde no llega la luz del sol, ¿cierto? Y dice aquí que si nosotros consideramos uno de esos poligástricos, yo investigué qué es poligástrico y descubrí que poligástricos son los peces que se comen a otros peces. Básicamente eso. Esos son poligástricos. Entonces, si nosotros fuéramos uno de esos animales, ¿cierto? Y dice ahí que, dice Galileo, fuéramos uno de esos miserables animalitos que no conocen de la naturaleza más que a los peces ictiófagos y los bosques submarinos, ¿sí? Y si nosotros recibiésemos de pronto el don de la inteligencia, siendo un animalito de esos, y tuviéramos la facultad de estudiar el mundo en el cual nos encontramos, es decir, el fondo del océano, y pudiéramos establecer apreciaciones, ¿sí? Basándonos en un razonamiento conjetural respecto a la universalidad de las cosas, pues ahí nos podríamos preguntar, ¿qué idea nos formaríamos de la naturaleza, ¿cierto? Y cómo podríamos entender si esa naturaleza se desarrolla en ese medio ambiente a nivel y con relación al mundo terrestre, que obviamente no podemos llegar, no podemos alcanzar, pero nos imaginaríamos cómo sería ese mundo terrestre, ¿sí? Y cómo serían al final esas observaciones que pudiéramos hacer. Y dice aquí Galileo Galilei que nosotros siendo uno de estos ictiófagos, de estos seres submarinos, sacamos nuestras conclusiones, ¿cierto? Basándonos en lo que conocemos alrededor nuestro. Pero si de pronto hubiera la oportunidad y por un efecto maravilloso, ¿sí? De esa nueva facultad, nosotros siendo esos animalitos llegásemos a
a elevarnos de esas tinieblas y llegáramos a la superficie del mar, ¿cierto? Y llegáramos a las orillas del océano, a una isla, por ejemplo, exuberante de vegetación, donde hubiera mucho sol, donde hubiera una fuente agradable de calor, ¿qué pregunta se podría hacer ese animalito? ¿Sí? ¿Qué pensaría de sus ideas anteriores, de las que se estaba generando o esos supuestos que se estaba haciendo en el fondo del océano, ahora ante la nueva realidad? ¿Cierto? Pues nos dice aquí Galileo Galilei que así sucede con el ser humano acá en la Tierra, cómo hace esos supuestos acerca de lo que es la creación, acerca de lo que es el universo, acerca de lo que es Dios, ¿cierto? Y obviamente tenemos una idea muy especulativa de todo esto porque realmente no estamos preparados para eso. Esto es un ejemplo tácito que nos coloca aquí Galileo Galilei, precisamente para poder entender lo que sería si nosotros de pronto pudiéramos llegar a salir de este océano que estamos acá en el planeta Tierra, asimilándolo, haciendo una analogía con el fondo del mar, y llegásemos a entender realmente lo que es y cómo funciona el universo. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora aquí directamente del autor de este capítulo y vamos a ver cuál es el aporte de Galileo Galilei precisamente a esto que estamos hablando con respecto a las leyes y a las fuerzas. Entonces nos dice aquí Galileo Galilei, dice, he venido para tratar la cuestión de las leyes y fuerzas que gobiernan el universo, más sin entrar en detalles en lo que respecta al modo de accionar y las naturalezas especiales que dependen de las leyes universales. Yo, que soy un ser relativamente ignorante con relación a la ciencia positiva, a pesar de la aparente superioridad que me otorga sobre mis hermanos de la Tierra la posibilidad de estudiar cuestiones naturales que no les es posible realizar a ellos en vista a sus condiciones, es decir, como seres encarnados que están, ¿cierto? Entonces él dice que él, estando desencarnado, pues tiene una posibilidad mucho más grande de poder estudiar todo esto. Y basándose precisamente en esa posibilidad que le brinda el estar desencarnado, pues viene precisamente a explicarnos y hablar acerca de las leyes y las fuerzas que gobiernan el universo, pero sin profundizar en cada una de ellas, porque él se reconoce que aún todavía es muy ignorante en ciertas cosas. Entonces dice que por eso él va a dar una noción general de estas leyes universales sin explicar detalladamente el modo de acción y la naturaleza de las fuerzas especiales que concurren precisamente al funcionamiento del universo como tal. Bien, entonces acá lo primero que empieza él a hablar es acerca del éter o materia cósmica, es decir, acerca del fluido universal. Y nos dice Galileo, dice, bueno, hay un fluido etéreo que llena el espacio y penetra todos los cuerpos. Este fluido es el éter o materia cósmica primitiva, generador del mundo, es decir, del universo, de los seres, ¿sí? Y son inherentes al éter, a las fuerzas que han presidido la metamorfosis de la materia. Es decir, antes de que existiera la materia ya existía este éter, este fluido universal, este fluido cósmico universal. ¿Listo? Y a partir de él, pues surge todas las cosas materiales y junto con ese fluido universal surgen las leyes inmutables y necesarias que van a controlar todos esos procesos de formación, todas esas metamorfosis, todas esas transformaciones, pues surgen las leyes, son leyes inmutables, es decir, son leyes que siempre serán las mismas y no van a cambiar. Dice aquí que gracias a esas leyes inmutables es que surge toda esta variedad y todas estas múltiples y variadas formas y combinaciones de la materia, como estábamos hablando acá del planeta Tierra. Y dice que de acuerdo a eso, pues se van a generar diversas variedades, diversas masas, ¿cierto? Y diferentes formas de accionar basado en esas mismas leyes que generan diferentes circunstancias. Muchas de ellas ya han sido estudiadas acá en la Tierra por los seres humanos y lo reconoce aquí Galileo Galilei, que dice que es cuando los hombres hablan acerca, por ejemplo, de la pesantez, de la cohesión, de la afinidad, de la atracción, del magnetismo, de la electricidad, pues están hablando de esas leyes que hacen parte del fluido universal y es la forma como el fluido universal se manifiesta, digámoslo así.
Dice Galileo, todos estos movimientos vibratorios de este agente, es decir, de este fluido universal, son conocidos con los nombres de sonido, calor, luz, magnetismo, electromagnetismo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. En otros mundos, dice aquí Galileo, tales efectos presentan aspectos diferentes, o sea, no podemos pensar que porque como en la Tierra los conocemos así, que en todo el universo van a ser iguales, tendrán alguna variación muy pequeña, pero la tendrán, obviamente. Tendrán características desconocidas para nosotros como seres humanos. Y de ahí esa inmensa extensión en los cielos y en las fuerzas, ¿sí? En número indefinido y se desarrollan en gran escala, tanto acá en nuestro sistema solar como en el inmenso infinito, en el inmenso espacio que conforma el universo. Entonces nosotros somos tan pequeños, dice Galileo, somos tan incapaces de evaluar esa grandeza como el crustáceo en el fondo del océano, del que estábamos hablando, de abarcar la universalidad de los fenómenos terrestres. ¿Listo? Todavía no estamos preparados para entender todo eso, pero ya él nos empieza a decir aquí, mire, las cosas funcionan de esta manera. Existe un fluido universal que es el que le da forma a todas las cosas, pero no solamente existe el fluido universal, sino existen unas leyes, ¿cierto? Inmutables y que son necesarias, que a su vez ayudan a gobernar y que todo suceda en el universo. Esta imagen que yo traigo acá a ustedes, pues vemos acá en el centro la representación del fluido universal y de él, pues obviamente en ondas vibratorias del fluido universal vienen todo lo que conforma la materia, todos los elementos de la tabla periódica, obviamente el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, etcétera, el helio, el boro, todos los elementos que existen en la tabla periódica y que existen y que algunos de ellos aún son desconocidos por nosotros mismos, los seres humanos, y hace diversas manifestaciones ese fluido universal. Y entonces aquí, por ejemplo, nos dice, esta lámina dice, la energía, el calor, el sonido y la luz, todo hace referencia a ese fluido universal. La energía y sus características y las diferentes fuentes de energía. El calor, por ejemplo, ¿cierto? Que irradia la misma materia. El sonido y sus efectos. Los fenómenos luminosos, etcétera, etcétera. Todas son manifestaciones de este éter o materia cósmica o fluido universal. Esas son las fuerzas que influyen y cooperan para que la materia sea lo que es y tenga la variedad que debe tener. Continuamos. Vamos a seguir hablando del fluido cósmico y ahora vamos a hablar de una ley universal. Ya vimos que el fluido cósmico forma todas las cosas materiales que existen, no solamente la materia inerte, sino también la materia orgánica, la materia que tiene vida, obviamente. Y todo está formado del mismo origen, de la misma materia, del mismo fluido universal. Pero existen fuerzas que participan y hacen que esa materia pues haga diversas combinaciones. Esas fuerzas pues ya las vimos, tienen diferentes manifestaciones, luz, calor, sonido, magnetismo, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, ya hablando a gran escala, a nivel de los planetas, digámoslo así, dice aquí Galileo Galilei que existe una fuerza, una ley universal. Entonces dice aquí, así como no hay más que una sola sustancia simple, hablando del fluido cósmico universal, es una sustancia primitiva y generadora de todos los cuerpos, de todo lo que existe en sus diferentes combinaciones, asimismo todas esas fuerzas dependen de una ley universal. Esa ley universal está diversificada en sus efectos y se encuentra en su origen y en los decretos eternos. Fue impuesta en la creación para constituir la armonía y la estabilidad. Cuando hablan aquí que se encuentra su origen en los decretos eternos, pues ¿quién la decretó? Obviamente Dios, como ser todopoderoso, fue el que instituyó y, digámoslo así, creó esa ley para que esa ley impulsara la materia, para que la materia pues tuviera ese arranque, digámoslo así, ese arranque inicial. La naturaleza, dice aquí Galileo, no se contradice. El universo, pues en el universo es todo unidad, pero también hay variedad, ¿cierto? Y a medida que vamos ascendiendo en la escala universal, encontramos que esa unidad de armonía y creación también al mismo tiempo tiene una variedad infinita, ¿cierto? Se diversifica
constantemente. Y eso es lo que hace que exista pues lo que existe hoy en el universo y esa inmensa variedad de planetas, de soles, de galaxias, etcétera, etcétera. Si nosotros recorremos todos esos innumerables grados de la vida, desde el último de los seres hasta llegar a, remontándonos hasta llegar a Dios, pues en toda esa amplia variedad siempre vamos a ver que existe esa gran ley, que es una ley universal. ¿Listo? Todas esas fuerzas son eternas y son universales como la creación misma, es decir, fueron creadas al mismo tiempo. Y por ser inherentes a ese fluido cósmico, o sea, actúan con el fluido cósmico, pues actúan en todas partes y en todos los lugares del universo, modificando, haciendo que las cosas se vayan diversificando, que haya una sucesión constante de especies, de variedades que predominan aquí y allá en diferentes planetas, en diferentes regiones del universo. Algunas donde pues digámoslo así, pueden estar latentes esos principios esperando que sea el momento adecuado y en otros donde ya ha aparecido y ha generado vida y en otros donde ya está declinando y tiende a desaparecer. En todos esos momentos pues participan no solo el fluido universal como materia prima, sino participa también estas leyes y en especial esta ley universal, precisamente para asegurar que todo sea armonía en el universo, pero que asegure también una amplia variedad. Nos dice aquí Galileo, no podríamos apreciar esta ley en toda su amplitud, ya que las fuerzas que la representan en el campo de nuestras observaciones son restringidas y sumamente limitadas, pero sin embargo, y aquí pone un ejemplo, la gravitación y la electricidad pueden considerarse como una aplicación de la ley primordial que reina los cielos. Entonces ya sabemos que estamos hablando de la ley de la gravedad, que es la que mantiene y hace que los planetas giren y se mantengan en constante movimiento y exista una armonía. Si no fuera así, pues todo sería caos en el universo, los planetas se estrellarían unos con otros, los soles se estrellarían o absorberían unos a los otros y todo sería caos y destrucción en el universo y nos damos cuenta que no es del todo así. Entonces todo está regido y controlado por esta ley universal, que es la ley de la gravitación, o a través de esa ley de la gravitación, digámoslo así, la ley de la gravitación es uno de las formas como se puede manifestar esta ley universal que controla todo en el universo. ¿Listos? Continuamos. Vamos a pasar al cuarto tema, cuarto y último tema de esta primera parte que nos trae el libro, y vamos a hablar de la creación primera. Ya vimos lo que es el espacio, vimos lo que es el tiempo, hablamos de la materia y hablamos de las leyes y las fuerzas. ¿Listo? Esas fuerzas que trae esa misma ley para que la materia empiece a combinarse, a actuar, digámoslo así, que tenga como un automatismo. ¿Listo? Ahora vamos a ver precisamente la creación primera. Bueno. Nos dice Galileo, después de considerar el universo desde los puntos de vista generales, ¿cierto? Desde su composición, las leyes, las propiedades, vamos a llevar este estudio ahora a la formación que dio nacimiento a los mundos, que dio nacimiento a los seres, ¿cierto? Y descendiendo, obviamente, en ese periodo de creación, pues vamos a ubicarnos particularmente en el planeta Tierra y vamos a ver cómo es cómo se originó todo en la Tierra, la vida en la Tierra, en nuestro planeta, y tomando la Tierra como punto de partida y como una unidad relativa, tomando la Tierra para poder realizar estos estudios a nivel de todo el cosmos, de todo el universo. Dice Galileo, si nosotros partimos de entender esa relación, o mejor dicho, la oposición que existe entre la eternidad y el tiempo, ¿cierto? Ya sabemos que la eternidad es constante, que la eternidad es igual que el espacio es infinita, ella no tiene fin, no para. Esa eternidad está ahí latente, está quieta. Y cuando la materia empieza a generar diferentes eventos o diferentes situaciones, es que empezamos a marcar el tiempo. Pero el tiempo, obviamente, sabemos que es una medida para determinadas situaciones, pero el tiempo no es eterno, lo que es eterno es la eternidad básicamente. Entonces dice aquí Galileo, ya familiarizados con esas dos
medidas, que es la eternidad y lo que es el espacio, que es infinito, o sea, lo infinito y lo eterno. Ya familiarizados con esto, pues básicamente nos queda fácil poder entender precisamente que las cosas pues tienen un inicio, un crecimiento, un periodo de madurez, una declinación y una desaparición. O sea, es transitorio básicamente. Lo único que sí es eterno es el elemento espiritual. Ese no perece. Lo que es la materia solamente se transforma, más no se destruye. Obviamente hablamos de destrucción, pero esos elementos que estaban conformando, por ejemplo, una estrella, un sol, un planeta, un cometa, un satélite, etcétera, etcétera, al destruirse se destruye, digamos, ese cuerpo astral, ese cuerpo sideral, digámoslo así, más los componentes que lo estaban conformando se reintegran obviamente al fluido universal y más adelante van a formar nuevos cuerpos, nuevas formaciones, nuevas galaxias, nuevos sistemas solares, nuevos mundos, nuevos planetas y nuevos seres. Entonces nos dice aquí Galileo, si nos hacemos una idea justa, aunque necesariamente insuficiente, de la infinitud del poder divino, ¿cierto? Comprenderemos cómo es posible que el universo siempre haya sido y siempre sea. Desde el instante en que Dios existió, sus perfecciones eternas, pues actuaron inmediatamente, ya existían, antes que los tiempos fuesen, y la eternidad inconmensurable recibió la palabra divina y fecundó el espacio eterno como ella. Yo traje aquí esta imagen, la considero muy importante porque nos permite hacernos a una idea de lo que realmente sucedió en ese comienzo, en esa primera creación. Eh, Aquí miramos en esta imagen del lado izquierdo, vemos esa centella, esa chispa inmensa, suponiendo que ese fuera Dios, digámoslo así, o que detrás de esa chispa está Dios, porque no lo podemos ver, no nos podemos hacer una imagen de Dios, pero vamos a suponer que esta es la materia prima, que es el fluido cósmico universal, que empieza ya a focalizarse y en ese estallido inicial, ¿cierto? En ese Big Bang, podríamos decir así, pues se empieza a formar ya, aquí vemos, por ejemplo, el polvo, los gases, los elementos de la tabla periódica que empiezan a conjugarse y se van a ir condensando y van a ir formando las diferentes constelaciones, las nebulosas, las galaxias, y vemos aquí como ya da cuerpo a los sistemas solares y a los planetas y a las estrellas, a los soles como tal, digámoslo así. Ese sería como una representación un poquito gráfica, pero para que nosotros podamos entender cómo sería esa secuencia de eh, esa primera creación o esa creación primera. Entonces dice aquí, partiendo obviamente de la infinitud de Dios, de su poder, de lo todopoderoso que Él es y del control que Él puede manifestar en el universo, podemos, partiendo de Él, pues en el instante en que Dios decidió hacer la creación, pues ya todas estas fuerzas empezaron en su conjunto a actuar y a manifestarse. Continuamos. Esta nueva diapositiva se titula Dios fue quien dio el impulso inicial, obviamente. Entonces nos dice aquí Galileo, dice, siendo Dios por su naturaleza eterno, ha creado eternamente. ¿Listo? Y no podía ser de otra forma, ya que sin importar la época, por lejana que haya sido, a que nos remontemos hacia atrás con la imaginación, pues siempre del lado de allá encontraremos que hay eternidad y que pues detrás de todo eso está Dios. O sea que Dios es el autor inicial. Y ese principio absoluto del cual Dios se valió para crear todo, pues es el fluido cósmico universal. Ese principio absoluto obviamente se remonta a Dios, es decir, Dios tuvo que haber creado ese fluido cósmico universal. Y a partir de él, pues empezaron a existir, empezó a formarse la materia, los elementos constitutivos y empezaron a haber creaciones y empezaron a haber formación, digámoslo así, o sí podemos utilizar el término creaciones,
porque no fue una sola creación, sino fueron múltiples creaciones y han sido múltiples y seguirán siendo múltiples creaciones. Y ahorita me van a entender un poquito más cuando hablemos de esto. Entonces, obviamente dice que el mundo, el universo como tal, tuvo su nacimiento, o sea, él no se formó y ya de una vez fue maduro, llegó a la vida adultez, ¿cierto? Entonces nos dice aquí Galileo Galilei, el poder creador no se contradice nunca y como todas las cosas el universo nació también siendo niño, tuvo su infancia y empezó a ir gestándose, ir creciendo, irse multiplicando, ir avanzando y aumentando hasta llegar a su madurez. Obviamente, investido por todas esas leyes que Dios le imprimió al fluido cósmico universal, por ejemplo, la ley de la gravitación, la ley de cohesión, la ley, todas estas fuerzas que van a participar más adelante cuando ya hablemos de la formación de los planetas y todos vamos a ver que empezamos a hablar de fuerza de rotación, la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, que son fuerzas que se ha ido dando la misma física. No es que la física las haya creado como ciencia, sino que las descubrió y las empieza a estudiar y son fuerzas que están allí en la naturaleza. ¿Listo? En el universo, creadas por el Dios Todopoderoso. Precisamente esas leyes que hacen parte de la física, pues son leyes creadas por Dios y que están allí en la naturaleza. Todas esas leyes inherentes, obviamente, al fluido o a la materia cósmica o al fluido universal, pues es lo que dio origen a todos esos torbellinos, a todas esas aglomeraciones y dio origen a todo lo que existen, a esas materias, a esas nebulosas. Ya más adelante vamos a hablar de las nebulosas y de las cuales se empezaron a formar los soles, los planetas, las lunas, los satélites, etcétera, etcétera, y que pues han ido generando todo lo que existe a lo ancho y largo del universo, en todas esas regiones inconmensurables del espacio. En razón a todas esas fuerzas que fueron predominando en uno o en otro sentido en diferentes circunstancias, ¿sí? Presidieron todo el desarrollo de todo lo que ha sido esa creación inicial y que ha ido obviamente generando nuevas y nuevas creaciones y termina su ciclo, desaparecen y vuelven a reaparecer. Es decir, Dios está constantemente creando, es un ciclo de creación y destrucción constante. Destrucción porque obviamente la materia llega a un momento que se agota, se destruye, se disgrega, se abren, se separan esos elementos y más adelante forman otros nuevos elementos, esa es una nueva creación. Entonces, todos esos elementos están diseminados como el fluido cósmico universal está en todo el universo, ¿cierto? Recuerden que el espacio es infinito, pues en todos los lugares habrán los mismos elementos, habrán hierro, carbono, hidrógeno, oxígeno, magnesio, zinc, cromo, etcétera, etcétera, todos los elementos y los gases, los metales, todo lo que conforma la tabla periódica y aún los elementos que los seres humanos no hayamos descubierto todavía porque deben haber muchísimos más, pues están diseminados por todo el universo, por todo el espacio y en ellos actúan las mismas fuerzas, esas fuerzas que hacen y controlan que exista una armonía, pero que exista una múltiple variedad en todo el universo. Todo eso fue lo que hicieron que se condensaran todas estas materias con extrema lentitud en unas partes del universo y en otras con mayor velocidad y dieron origen a todos las galaxias, los sistemas solares y todos los mundos que pueblan el universo. Esta imagen que ustedes ven acá, pues obviamente es muy diciente. Ustedes ven acá ese fluido cósmico universal, aquí lo podemos ver, del cual se originan estos globulitos que son los átomos. Y ustedes saben, de acuerdo a la tabla periódica, que todos los átomos no son iguales, cada uno tiene su propia identidad, tiene sus propios electrones, sus propios protones, sus propios subpartículas que hacen parte de ellos y cada uno se comporta de una forma diferente, atrayéndose o chocando unos con otros, estableciendo enlaces covalentes, digamos así, estables, por ejemplo, como el agua H2O, ¿cierto? O como los ácidos H2SO4, que es el ácido sulfúrico, el ácido más corrosivo que existe sobre el planeta Tierra, ¿cierto? Todas esas diferentes combinaciones de estos elementos es lo que da origen y que ellos pueden chocar unos con otros y pueden formar, por ejemplo, cuando hay radiactividad entre ellos, pueden formar la explosión
o la manifestación de energía más poderosa que ha descubierto el hombre, que es la energía nuclear, la bomba atómica, digámoslo así, y todo parte de esos mismos elementos, y de esos mismos elementos es que surgen aquí las constelaciones, como donde estoy moviendo aquí en la galaxia, nuestra Vía Láctea, y los diferentes planetas, ¿no? Vemos acá el planeta Tierra y vemos acá el planeta Saturno. ¿Listos? Bien, continuamos. Llegamos finalmente ya a nuestra última diapositiva para cerrar esta clase. Se titula La creación universal no se hizo para nosotros los terrícolas. Ya tenemos que bajarnos de ese bus, como dicen por ahí, bajarnos de ese avión y pensar que todo lo que existe en el universo Dios lo creó para los seres humanos acá en la Tierra. O sea, para la recreación de nuestras vistas, como vimos hace 8 días en la clase anterior, cuando hablábamos de esa bóveda celeste. ¿Se acuerda que hablamos de la bóveda celeste y los sistemas del mundo antiguo y los sistemas antiguos y modernos del mundo? Cómo el ser humano pensaba que la Tierra era plana, de la bóveda celeste, que pensaban que era un cristal, que era colocado ahí sobre la Tierra, que las estrellas que estaban fijas en el cielo eran pues simplemente para adornarnos y alumbrarnos en la noche. Ya debemos bajarnos de eso y pensar que nuestro planeta no es la gran cosa. ¿Listo? Simplemente es uno más entre miles de millones. Entonces nos dice aquí Galileo, dice, bueno, retrocediendo algunos millones de siglos antes de la época actual, ¿sí? Nuestra Tierra no existía. Antes de que la Tierra existiera. Nuestro sistema solar no había iniciado aún sus evoluciones. La vida planetaria no existía, ni siquiera el Sol existía como tal. En la clase siguiente vamos a hablar precisamente de cómo vamos a hablar de las estrellas y de los soles y de los planetas, y vamos a ver cómo surgió nuestro sistema solar, dónde se originó y cómo se originó. Y nos dice aquí Galileo, dice, bueno, nuestro sistema solar no había iniciado aún sus evoluciones de la vida planetaria y sin embargo ya espléndidos soles iluminaban el éter, es decir, iluminaban el espacio, iluminaban el universo como tal. Ya habían planetas habitados antes que el nuestro, ¿cierto? Esos planetas que ya estaban habitados daban vida a una multitud de seres que ni siquiera habían en la Tierra todavía, ¿listo? Y esos seres nos han precedido a nosotros, tanto los seres animales que poblaban esos planetas como los seres humanos que poblaban esos planetas nos han precedido, o sea, fueron antes que nosotros. Y dice aquí Galileo, dice, las producciones opulentas de una naturaleza desconocida y los fenómenos maravillosos del cielo desplegaron bajo las miradas diferentes cuadros de esa inmensa creación antes de que existiera el sistema solar y antes de que existiera el planeta Tierra y de que existiéramos tal vez nosotros mismos como espíritus. ¿Listo? Y dice aquí Galileo, dice, pero digo, esos esplendores, ¿cierto?, que en otra época hicieron palpitar el corazón de otros mortales, de otros seres humanos, ¿cierto? En su pensamiento y con su infinito poder, pues han desaparecido ya. O sea, esos sistemas solares o esas estrellas, esos soles antes de la Tierra ya han desaparecido inclusive. Inclusive la misma astronomía actual ya es consciente que a veces cuando ustedes salen al campo, lejos de la ciudad, y no hay contaminación luminosa de las ciudades, y ustedes pueden ver el cielo estrellado muy hermoso, muy lindo, y dicen, ay, esa estrella tan bonita, ese lucero tan hermoso. ¿A cuántos miles de millones de años luz estará esa estrella? Pues puede ser que ese sol ya no exista, simplemente lo que estamos viendo es la luz viajando hacia nosotros, pero ese sol puede ser que ya no exista siquiera, o esa estrella que vemos en el firmamento ya no exista siquiera, porque es tan grande la distancia que nos separa, ¿verdad? Entonces aquí dice Galileo, dice, muchos de esos planetas, de esos soles, de esos sistemas solares, de esas galaxias, antes de que existiera la nuestra, de que existiera nuestro sistema solar, ya que dieron vida a esos seres, ya han podido haber desaparecido. ¿Listo? Entonces dice acá, nosotros, pobres y pequeños seres, los de la Tierra, estamos hablando los terrícolas aquí, que llegamos después de una eternidad de vidas, nos creemos contemporáneos de toda la creación. Eso es un llamado a la conciencia que está haciendo aquí Galileo. No señor,
Nosotros no fuimos creados con el universo, nosotros no fuimos, nuestro sistema solar o nuestro planeta no fue creado con el universo ya tiene muchos miles de millones atrás de creación, entonces de eso debemos ser conscientes. Entonces bajémonos del bus de que no, Dios cuando creó el universo nos creó también a nosotros y creó la Tierra, no. ¿Listo? Antes de eso ya habían miles de tierras y miles de sistemas solares y miles de galaxias y miles de constelaciones. Entonces dice aquí Galileo, sepamos que la eternidad está detrás y delante nuestro y que el espacio es el teatro de la sucesión simultánea e inimaginable de creaciones. O sea que la creación nuestra no es la única. Antes hubieron múltiples millones de creaciones y después de nosotros habrán múltiples de millones de creaciones más. Y dice aquí Galileo, las nebulosas apenas visibles son aglomeraciones de soles en vías de formación o vías lácteas de mundos habitados o lugares de catástrofes y decadencia. O sea que no somos los únicos en el universo y debemos tenerlo bien claro. Y dice aquí, debemos tener claro que así como estamos ubicados en medio de una infinitud de mundos, igualmente nos hallamos en medio de una doble infinitud de duraciones anteriores y posteriores. Y recordemos también que la creación universal no es para nosotros, y que debemos reservar esa palabra a la formación aislada de nuestro pequeño mundo y de nuestro sistema solar y la Tierra. ¿Listo? Básicamente es lo que nos trae Galileo Galilei aquí en esta tarde para terminar ya esta primera parte de uranografía general, que lo he dividido en 4 partes precisamente por lo importante que es este capítulo y lo dispendioso que es, y que es importante que le prestemos mucha atención porque de ahí depende que entendamos realmente este libro, lo que es la importancia que tiene el Génesis visto bajo la lupa que nos prestan los espíritus superiores. Bien, queridos hermanos, hasta aquí hemos terminado la primera parte en esta tarde. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta antes de cerrar, con mucho gusto los escucho. Bueno, sí, es muy interesante la postura que tú estás colocando y pues el aporte que estás haciendo. Y esa interrogante que te queda al final de que cómo harían estos espíritas o la gente a mediados del siglo XIX, época de Allan Kardec, 1857 en adelante hasta 1869, que fue cuando desencarnó el maestro Allan Kardec, y más adelante, porque las décadas posteriores, pues los sucesores de él, pues se dieron a la tarea de seguir estudiando y comunicándose con los espíritus y seguir publicando, por ejemplo, León Denis, Gabriel Delam, todos estos otros autores espíritas, pues enriquecieron esta bibliografía y dieron cuerpo a esta doctrina que es el espiritismo. Obviamente, vamos a darnos cuenta que todo ha sido un proceso gradual y como los mismos espíritus superiores nos han dicho, la revelación se ha ido dando poco a poco a los seres humanos. Eh, Obviamente la primera fue con Moisés, para un pueblo muy atrasado, muy inculto, muy ignorante, aún muy materializado, muy bárbaro. Vino el Maestro Jesús como segunda revelación y ya tenía una población, un pueblo diferente, una humanidad ya más adelantada, pero aún todavía con ideas muy precarias acerca del universo, de la ciencia, de todo esto. Y ya la tercera revelación que llegó a mediados del siglo XIX, pues como les decía a ustedes, fue como se fue dando preparándose ese caldo de cultivo para que cuando ya ese terreno estuviera lo suficientemente abonado, obviamente pasando esa época del oscurantismo, de la Edad Media, llegando el Renacimiento y el volcarse todos estos seres humanos nuevamente al estudio de las ciencias y de las artes clásicas y todo esto, pues se dio cuerpo a la ciencia como tal y surgió el método científico, las ciencias positivas, las ciencias fácticas. Y todo esto fue el terreno que estaba esperando el mundo espiritual para poder verter esto. Obviamente, no estos primeros espíritas que tuvieron la oportunidad, por ejemplo, el grupo de estudios de la Sociedad Espírita de París, que acompañaron a Allan Kardec en toda esta situación, pues eran hombres
realmente de estudio, hombres serios que se dedicaban, que tenían varias profesiones. El mismo Allan Kardec, si ustedes han leído la biografía de él, se da cuenta uno el peso intelectual que tenía el maestro Allan Kardec era impresionante. Un hombre que dominaba 7 idiomas, era políglota. Entonces, que sabía las lenguas clásicas, el latín, el griego, que en esa época en las bibliotecas habían todavía textos en la época de Allan Kardec que estaban dados en lengua clásica, en latín, y que no cualquiera tenía acceso a esa información. Y por ejemplo, en la Edad Media, Galileo Galilei y todos estos autores, Copérnico y Johannes Kepler, escribían en latín, ellos no escribían en lengua normal, ya desde las posteriores ediciones salieron de pronto en lengua pues ya del país de origen, si era alemán o era francés, pero generalmente ellos lo hacían en esas lenguas clásicas. ¿Por qué? Pues para también cuidarse, porque eran conocimientos que no podían estar ahí rodando por todas partes. Todo eso a medida que ya dentro del siglo XX y todos los cambios que generó el adelanto en la ciencia, en la tecnología, y démonos cuenta la educación cómo ha ido cambiando, inclusive ya ahorita en el siglo XXI que nosotros ya la educación es casi, se podría decir que estamos a puertas de una educación netamente virtual. Nos damos cuenta que el acceso a estos conocimientos se ha ido ampliando la población. Obviamente hay que tener en cuenta que no toda la población tiene todavía acceso, o sea, el ideal es que fuera el 100% de la población que tuviera acceso a esta información, no porque sea doctrina espírita, no, sino porque tenga acceso a las ciencias, al conocimiento como tal, démonos cuenta aún todavía lo dificultoso que es para los chicos ingresar a la universidad y estudiar lo que realmente quieren, todavía no, estamos todavía muy quedados y sobre todo en los países que estamos en vía de desarrollo, no podemos decir, no, porque tenemos internet, somos 5G, estamos desarrollados ya, no, hay que aterrizarnos en nuestro contexto. Entonces todavía nos falta bastante, al planeta le falta bastante, pero obviamente no estamos en la misma época de Allan Kardec, ya las cosas han cambiado y el cambio ha sido gigantesco, digámoslo así, pero aún todavía falta. Obviamente sí ya ha habido un gran adelanto en esa parte. Y obviamente lo que cuando yo leí, por ejemplo, este libro por primera vez, yo quedaba sorprendido es cómo estos espíritus ya tenían esos conocimientos que obviamente a lo largo del tiempo hacia acá, la misma ciencia ha ido confirmando y ha ido demostrando. Por ejemplo, cuando hablemos de la formación de los planetas y todo, pues vamos a hablar de que obviamente los seres humanos afirmaban que, por ejemplo, acá en el sistema solar no existían sino 9 planetas y ya vamos a ver que ahorita ya la cuenta posiblemente son 14. Entonces, la ciencia ha ido adelantando y como Galileo Galilei decía cosas que para la época de Galileo Galilei el común de la ciencia, los científicos no aceptaban siquiera. Entonces nos damos cuenta de la procedencia y la inteligencia de estos espíritus, como el caso de Galileo Galilei, que él, pues siendo tan humilde, dice que reconoce su ignorancia, pero fue uno de los hombres más inteligentes no solamente porque se reencarnó en la Edad Media, sino porque cuando vino a dar todas estas comunicaciones ha demostrado que es un hombre que domina muchos campos del saber. En este caso, por ejemplo, pues vino a hablar de su materia específica, la uranografía, es decir, la astronomía, y que pues corrobora que es un hombre muy dado a esta parte del estudio del espacio, del estudio astronómico, digámoslo así. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud antes de cerrar? Bueno, digámoslo así que le echamos mano a una partecita de ese fluido, pero no directamente ¿cómo le explico yo a usted? Eh, el fluido cósmico universal está en todo el universo, digámoslo así. Nosotros estamos inmersos en él y él nos penetra a nosotros y penetra, todas las cosas están suspendidas dentro de él. Imaginémonos una inmensa piscina y que entramos todos a la piscina y pues estamos flotando en el agua, digámoslo así. El agua sería el fluido cósmico universal. Cuando yo voy a hacer ya un tratamiento, como en el caso que usted está hablando, yo voy a captar y yo
capto una parte muy ínfima de ese fluido, obviamente capto la esencia como tal, pero no directamente toda la carga que tiene ese fluido, porque ese fluido es muy poderosísimo y la manifestación de ese fluido, una de las manifestaciones, por ejemplo, ustedes imagínense un relámpago, un rayo, ¿no? La fuerza que puede llegar a generar como tal. Entonces nosotros estaríamos, digámoslo así, como cuando usted se conecta a la red de, de alta tensión a través de un transformador y el transformador se la transforma a 120 voltios, porque en el cable arriba puede llegar a 10.000 voltios, ¿cierto? La red de alta tensión. Esa corriente baja y el transformador la reduce y la modula para que usted la pueda recibir a 120 voltios y usted pueda poner a cargar su celular o pueda conectar sus aparatos, sus electrodomésticos. Pero a pesar de que ya está modulada, está reducida, si usted la toca directamente, usted estaría recibiendo una descarga que no lo mata, pero sí lo puede sacudir y hasta lo tira al piso, digámoslo así, ¿cierto? Y esa corriente eléctrica es parte de ese fluido cósmico universal, es una manifestación de ese fluido cósmico universal. Cuando yo ejerzo un pase magnético, por ejemplo, un pase espiritual, yo lo que estoy movilizando a través del magnetismo, porque no solamente es pasar mis manos, sino también irradiar la energía que sale a través de mis manos, ese magnetismo lo puedo irradiar y se lo estoy transmitiendo, estoy haciendo una movilización. Si yo con mi mente absorbo de ese fluido universal, no lo estoy absorbiendo en su totalidad, sino una partecita nada más. Digámoslo así, como que somos transformadores y bajamos apenas la cantidad que podamos manejar. Algunas personas podrán manejar más, otras podrán manejar menos, de acuerdo, eso ya a la capacidad, digámoslo así, que tenga cada uno de nosotros de poder apropiarse de esa energía. Por eso algunos tendrán más poder de curación o de sanación que otros, digámoslo así. Eso básicamente sería. Pero sí, todo es expresión de ese mismo fluido universal, que como les decía yo a ustedes en ocasiones anteriores, los chinos lo llaman chi, que eso es lo que se maneja, por ejemplo, cuando se habla del feng shui, es ese manejo de esas energías, es lo que se está manejando. Cuando los hindúes hablan del prana, ese prana que se utiliza, por ejemplo, en las respiraciones, en el hatha yoga, en la medicina ayurvédica y todo esto, se está manejando precisamente ese fluido etérico, ese fluido, ese fluido cósmico universal, se está manejando a través de eso y eso es lo que circula por nuestros chakras, por nuestros flexos o nuestros plexos energéticos, digámoslo así, es ese mismo fluido en una manifestación obviamente diferente, ¿no? Pero todo proviene de él, inclusive nuestro cuerpo físico, la forma como está constituido, los órganos, los tejidos, todo proviene de allá. Los elementos de que está formado el cuerpo y toda la materia, todo proviene de allá. Tiene el mismo origen. Los japoneses lo llaman lo llaman ki. Es el famoso ki de los japoneses, pero estaríamos hablando del mismo principio, del mismo fluido cósmico universal. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? A ver, eh, el tiempo existe para cada planeta. Es decir, el tiempo, ¿quién llevaría el tiempo? El planeta, o sea, para que tú me entiendas, por ejemplo, acá nosotros en la Tierra, el tiempo que nosotros estamos llevando, ¿quién lo ha creado? No lo creó Dios, lo crearon los mismos seres humanos. ¿Por qué? Por la necesidad que teníamos de poder controlar los eventos, las situaciones, ¿cierto? Hemos creado esa medida del tiempo. Eh, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, los babilonios, los egipcios, ellos tenían una forma de controlar el tiempo precisamente basándose en los movimientos de los astros, de las constelaciones y los movimientos, por ejemplo, de la misma Tierra. La Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje, pues nosotros nos alumbramos por el día. Entonces, por eso nos dice aquí Galileo que cuando nació la Tierra, pues empezó el conteo a través del día, la noche, los días y los años, etcétera, etcétera, los siglos. Eso no lo crearon los espíritus, lo crearon los seres humanos aquí en la Tierra para nosotros podernos
llevar una secuencia establecida de eventos, de situaciones. Por ejemplo, si no lleváramos ese tiempo, no podríamos saber aproximadamente cuándo vino el Maestro Jesús. Inclusive tomamos es así al Maestro Jesús como un referente para la época antigua y la época moderna. Entonces, antes de Cristo o después de Cristo, tomamos al Maestro Jesús como ese referente y esto se hace universal, o sea, lo habla un chino, un japonés, un americano, un europeo o cualquier persona, pues nos basamos en esa misma sucesión de eventos y por eso tenemos un tiempo para nosotros acá en el planeta Tierra. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a Saturno y hablar con un habitante de Saturno, con un saturnino, pues, ¿qué nos va a decir el saturnino? El tiempo de ustedes es para ustedes, a nosotros no nos importa el tiempo de allá de la Tierra, nosotros llevamos nuestro propio tiempo. Pero ¿quién creó ese tiempo? No lo creó Dios, ni lo crearon los espíritus, lo crearon los habitantes de Saturno y muy posiblemente, estoy especulando porque no es así, no puede ser que ellos tengan otra forma de medir el tiempo. Ellos obviamente miden también el periodo de lo que se demora en darle la vuelta completa al Sol, el planeta Saturno, pues para ellos será un año, ¿cierto? Y acá nosotros, pues el año son 365 días, es la cuenta del planeta Tierra hecha por los hombres de la Tierra. ¿Listo? En Saturno tendrán su propio tiempo, en Júpiter tendrán su propio tiempo, los venidos de la constelación de Orión tendrán su propio tiempo, los venidos de Capela tendrán su propio tiempo, cada uno han generado tiempos. Entonces, por eso aquí dice Galileo Galilei que cada mundo tiene sus propios tiempos y esos propios tiempos no son eternos, sino terminan tan pronto termina ese planeta o se destruye esa galaxia, pues ya ahí para el tiempo. Por eso el tiempo realmente es una medida para poder cuantificar eventos o sucesos históricos, digámoslo así. Más lo que realmente existe es la eternidad. Por eso para los espíritus no cuenta el tiempo. Ellos de pronto cuando hablan con nosotros, ellos se valen de ese tiempo para que nosotros lo podamos entender, pero los espíritus no se guían por el tiempo. Para ellos los eventos los cuantifican de una manera diferente. Puede que se valgan de un sistema para cuantificar sus eventos, pero no necesariamente es el que nosotros usamos acá en el planeta Tierra. Inclusive, hablando ahorita, por ejemplo, precisamente de ese sistema solar que empleaban, por ejemplo, los babilonios, los egipcios, ellos se regían por el sol para cuantificar el año. Los romanos también adaptaron esa misma medida, pero por ejemplo los mayas y los aztecas, ellos tenían un sistema lunar. Entonces ese sistema lunar inclusive es más perfecto que el nuestro, que era lo que yo les comentaba a ustedes en ocasiones anteriores. En nuestro sistema solar, nosotros tomamos la medida para medir nuestro tiempo, las vueltas que da la Tierra alrededor del Sol, que son 365 días y unas horitas, ¿cierto? Resulta que esas horitas, para poder ajustar el tiempo, cada 4 años nos toca sumarlas y por eso cada 4 años tenemos un año de 366 días. Por eso cada 4 años tenemos un año bisiesto en el cual febrero, que se atribuyó de común acuerdo, febrero tuviera 29 días. Pues en el sistema lunar, la forma de controlar el tiempo a través de la luna, no es necesario eso, sino ellos tienen una medida exacta y no tiene como nosotros que cada 4 años sumarle un día para poder ajustar el tiempo. Entonces son diferentes medidas, démonos cuenta que aquí en la Tierra pues cada civilización o cada pueblo fue creando su propio sistema de poder controlar y medir el tiempo, saber cuándo eran las estaciones, etcétera. Entonces el tiempo es algo transitorio, no es lo que existe realmente es la eternidad. ¿Listos? Y lo mismo sucede, bueno, lo mismo sucede para el espacio. El espacio, pues sabemos que es infinito, no tiene fin. Y el tiempo, pues tampoco tiene fin, el tiempo es eterno. O sea que el tiempo es para cada situación o cada evento. Listos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces aquí hemos terminado ya oficialmente nuestra clase por el día de hoy. Solo me resta pues darle las gracias por su tiempo, por su atención, invitarlos para la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver la segunda parte de este capítulo. También va a ser muy importante porque vamos a hablar ya, hoy terminamos hablando de la creación primera
Entonces vamos ya a hablar de la creación universal y vamos a entrar en materia, vamos a hablar de los soles y los planetas, vamos a hablar de los satélites y vamos a hablar de los cometas. Hasta ahí sería la segunda parte. Si ustedes miran su programación, ahí está en la programación lo que vamos a ver para la siguiente clase. Si quieren van adelantando su tema, vayan leyendo para que no lleguen pues tan neófitos y de esta manera pues les quede más entendible el capítulo. Les doy las gracias por su tiempo, por su atención. Solo me resta despedirlos, desearles un resto de tarde feliz y agradable, que el Señor los bendiga y bueno, suerte en todas sus actividades.